La ciberseguridad. Y esta charla le puse de seguridad en servidores, pero al final de cuentas ustedes lo pueden tomar como seguridad en aplicaciones, seguridad para desarrollo, para todo lo que ustedes quieran, porque no estoy tocando puntos demasiado técnicos, sino lo que quiero es de que ustedes entiendan cuáles son los riesgos de tener, ya sea de utilizar tal vez el celular, de implementar mal la criptografía, de cómo funciona, de cuáles son las vulnerabilidades que pueden existir para un desarrollador, para un administrador de servidores. Les puse muchos ejemplos. Entonces, si tú sabes, bueno, yo he aprendido durante todos estos años, tengo como 20 años, empecé como a los 14 en el área de seguridad. Entonces, yo he aprendido que si tú sabes cómo una persona te puede atacar o cómo una persona hace las cosas, pues a lo mejor puedes entender cómo defenderte. O si sabes cómo atacar, obviamente vas a entender cómo defenderte. Son dos slides de introducción de lo que es la empresa. Hemos encontrado vulnerabilidades en todas esas compañías alrededor del mundo. Kaspersky, Facebook, Google, YouTube. Nos pueden buscar en los muros de la fama y van a encontrar a Security pues ahí. Desde 2013 pues estamos en el muro de la fama de Facebook. Creo que no hemos bajado desde el número 19 del top 100 mundial. Kaspersky, ESET, SoundCloud, etc. Y bueno, somos una empresa mexicana, tenemos aproximadamente 3 años en el mercado y a esto es lo que nos dedicamos. Solamente nos dedicamos a la seguridad de la información y a la ciberseguridad. Nada más, yo creo que con esto es suficiente. Si de por sí así se nos va el tiempo y se nos va la vida. Hemos salido en algunas noticias, nos han entrevistado, ya sea por las investigaciones o por algunas opiniones que nos piden. En El Economista, El Financiero, Reporte Índigo, la UNAM, Sophos, Daily Mail, Mashable, no sé si conozcan de Hacker News, etc. Pueden buscar, esta presentación ya la tiene Patricio, entonces si la quieren, para que puedan ustedes ver todos, bueno, ir a todos los links que puse para que vayan, hagan algunas pruebas, extraigan información, revisen, o si les interesó mucho algún tema, pues vayan más a fondo, ¿no? Pueden escanearlos y es una liga de Google, es un Google Custom Search Engine, no tiene nada malo. No lo hagan, no lo hagan. Entonces ya nada más lo escanean y los va a mandar automáticamente a las noticias de inglés donde aparece Security o a las de español, ¿vale? Bueno. Y ya última, esas son algunas investigaciones. Lean nuestro blog, qué es lo que hemos encontrado. Cosas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en Facebook, en Amazon, en las Naciones Unidas, en Find My Mobile de Samsung. Y bueno, el último, que fue el que tuvo un poco más de visitas, fue el de los sitios hackeados del gobierno mexicano, ¿no? Y ahorita todas estas cosas vamos a ver cómo se pudieron haber prevenido. Y a lo mejor ya hasta cómo las encontramos para que a ustedes no les pase. Y si ustedes son los encargados del área de TI o administran los servidores o son desarrolladores, pues también no lo hagan, ¿no? Primero que nada, hace rato alguien, cuando Patricio preguntó durante las experiencias de los FOCOPs, alguien dijo que había muchas personas que todo el tiempo estaban monitoreando internet o estaban monitoreando los servidores o todo lo que pongas en internet en busca de alguna vulnerabilidad. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? En realidad no son personas las que están buscando todo el tiempo explotar alguna vulnerabilidad, sino simplemente son desarrolladores, así como ustedes, como yo, que hacen un pequeño script. A ver, de aquí, ¿quiénes son desarrolladores? Ok, la mayoría. ¿Ustedes se consideran que pudieran desarrollar un malware o que pudieran desarrollar tal vez alguna botnet? ¿No sabe? Pues sí lo pueden hacer. Ustedes pueden desarrollar, si yo les digo ahorita, ¿me pueden hacer un script para escanear puertos en una IP? ¿Lo pueden hacer? Ok. Ustedes pueden determinar o pueden extraer los resultados de ese escaneo para que ustedes me puedan decir cuáles son tal vez los puertos que están abiertos y los puertos que están cerrados y que el script pueda tomar una decisión sobre eso. Sí lo pueden hacer. Ustedes pueden empezar a probar usuarios y contraseñas, ya sea sobre un FTP o sobre un SSH en el script. Sí lo pueden hacer. Pues así funcionan las botnets. Así es, eso es lo más básico y a partir de ahí pues ya le vamos metiendo un poco más de cosas para que también sea un poco más indetectable, pero al final de cuentas lo pueden hacer y cualquiera lo puede intentar y va a salir perfectamente. Entonces,
todo mundo tiene un pequeño potencial de volverse un criminal, ¿no? Y de ganar mucho dinero, porque sí, se genera muchísimo dinero. Puedes llegar a ganar, no sé, tal vez unos 200,000 pesos y por un servidor, 200,000 dólares, perdón, si por un servidor de spam, a nosotros luego nos llegan preguntas y nos ofrecen 200,000 dólares por darles un servidor que esté comprometido en internet. Entonces eso quiere decir que una persona puede ganar muchísimo más que eso. Si eso le ofrecen a alguien que puede entrar a un servidor, pues ahora imagínense al dueño de enviar tal vez spam o de distribuir malware o de distribuir botnets, etc. Bueno, al final de cuentas lo que les quiero explicar es de que todo el tiempo un dispositivo que esté conectado a internet es atacado. En algún momento nosotros en la universidad pusimos un servidor y ese servidor lo colocamos en internet, lo conectamos y cuando lo conectamos, ¿cuántas horas o cuántos minutos creen que empezó a detectar ataques ese servidor? Bueno, a recibir ataques. ¿Un minuto? No. Era un servidor de voz IP. Los primeros 5 minutos. Los primeros un poco más. 10. Más. Media hora, exacto. En media hora. En media hora empezaron los escaneos y minutos después empezaron otro tipo de escaneos. Primero estaban escaneando los puertos cuando descubrieron que el servidor tenía el 50-60 abierto. Empezaron a hacer ataques de fuerza bruta, como lo hablaron en la charla pasada. Empezaron a hacer como que intercambio de hashes, porque el sistema de voz IP hace un intercambio de hashes cuando se hace una autenticación, que es a través de MD5, pero no es un MD5 normal, sino tiene, tal cual como nos estaban explicando en la charla pasada de que el SALT, ¿se acuerdan cómo funcionaba? De que se hacían un hash del hash del hash. Ah, bueno, más o menos así funciona el sistema de cifrado o de autenticación de voz IP. Ustedes pueden encontrar, este es un mapa que lo tomé hace rato, la verdad hice hace rato, ya la estaba haciendo, pero la terminé hace como 2 horas. La mayoría de las empresas de seguridad tienen una página para que tú puedas identificar cuáles son los ataques que están pasando alrededor del mundo y en tiempo real. Muchas personas creen que solamente es un script que empieza a poner foquitos, vienen, van, pero no. A ver, si podemos... Ese es uno. En realidad son ataques en tiempo real. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo sabemos que realmente son en tiempo real? Pues porque al final de cuentas, por ejemplo, este es de Checkpoint. ¿Cuántos dispositivos venden Checkpoint alrededor del mundo? Como IPS, IDS, status antivirus, etcétera. Toda la información que nuestro antivirus está recolectando, a lo mejor ya hasta la versión gratuita también lo hace, que es la que más información manda a los servidores, es la que recolecta toda esta información. Y hay analistas que se dedican a determinar desde dónde viene el ataque, hacia dónde va, qué tipo de puerto está atacando, qué tipo de tráfico está analizando, o qué es lo que está haciendo. Y así es como se construyen estos mapas. Está bien. Así están la mayoría de los mapas. ¿Es en tiempo real o es animación? No, es en tiempo real. No sé si así es. 4 dedos. Ah. ¿Quieren hacer unos carros? ¿Qué sistema? Salió un chingo de rayitas. Bueno, es que es Contreras normal. Este, por ejemplo, es el de Kaspersky. Este también es en tiempo real. Cada empresa hace el mapa como mejor le convenga, ¿no? O como más padre se vea. Aquí pueden ver un poco más. Kaspersky, sinceramente son una de las mejores. Bueno, nosotros hemos hecho pruebas, ya sea para evadir los antivirus. Los que más trabajo nos han costado son los Kaspersky. Entonces, si me van a preguntar qué antivirus necesito comprar, yo les recomiendo Kaspersky. Ajá, para que eviten esa pregunta. México tiene muchos ataques y muchas compañías en México creen que no está pasando nada. Al final de cuentas es internet. Internet es tierra de nadie. Es lo que muchas personas dicen. Ahorita se mostró un ataque. Sí, van y vienen. O sea, por ejemplo, bueno, más en los slides de más adelante les voy a enseñar un mapa que es el que detecta y almacena los ataques de DDoS. Con todo lo que está pasando en Hong Kong,
ahí se ve como muchos países o muchas botnets están atacando un foro de Hong Kong para tirarlo, donde se están organizando. Y hay muchos ataques que salen de México. Bueno, pueden ver los demás en las ligas. Ahora bien, si nosotros ponemos una aplicación o un servidor en internet, ¿cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando? Estos son algunos de los pocos ataques que pueden recibir sus sistemas automáticamente. Estamos hablando de ataques de ransomware. Si dejan abierto, tal vez si son sistemas operativos Windows y dejan abierto el puerto SMB, pues obviamente va a entrar. Y si no está actualizado, y como en muchas compañías en México utilizan sistemas operativos piratas, pues menos van a tener una protección. Fraudes a través de voz IP. ¿Cuál puede ser un fraude a través de voz IP? Si en algún momento uno de esos boots automáticos encuentra el usuario y la contraseña del sistema voz IP, pues empieza a hacer llamadas. En algún momento detectamos que las llamadas se hacen cuando comprometen uno de los servidores y han ido, por ejemplo, a la Plaza de la Computación, donde dicen que son llamadas internacionales por 5 pesos, por 10 pesos el minuto, o son muy baratas. Pues así es como ellos la hacen, a ellos no les cuestan, simplemente utilizan los sistemas voz IP, tal vez de alguna compañía o de la compañía en donde estén trabajando ahorita ustedes, o de la compañía que esté en España, en Argentina, pero pues que no tuvieron el cuidado de implementar un poco de seguridad y simplemente se están colgando las llamadas. Como aquí le pasó al señor Héctor, ¿no? Que dice que le llegó una factura de ¿qué? $600, $6,000. Así es también como las empresas se dan cuenta cuando dicen, me llegó una factura de $15,000 y son llamadas a China, Japón, Inglaterra, y yo en mi vida ni siquiera tengo clientes allá. Bueno, pues alguien sí tiene clientes y no eres tú. Pueden utilizar tu servidor como un proxy malicioso, lo pueden utilizar como un servidor para phishing, lo pueden utilizar como un servidor para ataques de DDoS, para botnets, para envío de spam, para minería de criptomonedas, para almacenamiento de malware, para almacenamiento de pornografía infantil, para servidores command and control, que son los servidores que controlan a las botnets, y para páginas de spam. Páginas de spam es cuando tú le das clic a uno y después llegas a una página y te dice, introduce tus datos de tu tarjeta de crédito y todo eso. Los criminales no van a llegar y van a llegar a lo mejor a DigitalOcean y van a decir, sí, voy a rentar un servidor con mi tarjeta de crédito y después me voy a dedicar a enviar spam a través de ese servidor. Obviamente no, simplemente lo que hacen es hackear un servidor y ese servidor lo utilizan con esos recursos pues para generar dinero con sus propósitos. Porque imagínense, si yo voy a DigitalOcean y les digo, oye, quiero rentar un servidor y ahí almaceno pornografía infantil, pues ¿en cuánto tiempo? En 10 minutos, 10 segundos, yo creo que ya voy a tener al FBI ahí en mi puerta, ¿no? Así es como funcionan. Entonces, si ustedes también no tienen ese cuidado con sus servidores, uno de los problemas puede ser que tal vez no sean ustedes los actores intelectuales. Tal vez si estamos hablando que el más grave puede ser el pornografía infantil, no estamos hablando de que ustedes estén distribuyendo pornografía infantil, pero al final de cuentas, ¿de quién es el servidor? De ustedes o mío, ¿no? ¿Quién lo pagó? Yo. ¿A nombre de quién está registrado? Al mío. Al final de cuentas, ¿quién va a terminar pagando los platos rotos? Mientras no exista un culpable, va a ser esa persona. Bueno, pues esos son algunos de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Tenemos un post también, que pueden visitar los posts. Escribimos lo menos técnico, lo más entendible. Y como les comenté al principio, yo entendí más que nada a través de historias, de cómo funcionaban las cosas, cómo se hacían los hackeos. Y ahí es como te vas dando cuenta cómo piensan los hackers. El WannaCry fue uno de los ransomwares que cambiaron el mundo, porque en ese momento existían ransomware, pero no eran de tipo worm, que era ¿vale? Como gusanos, pero que no saltaban, que no saltaban de una computadora a otra. Y WannaCry sí lo hizo. Entonces, esta es la imagen, que es una de las más impactantes, de un tipo Walmart, pero no sé de qué país,
atacó el servidor y todas las computadoras o todo el sistema estaba cifrado y nadie podía hacer nada y existían colas. Yo creo que todos pasamos por ese día, ¿no? No sé si alguien se acuerda. No había algunos sistemas, se cayeron algunas páginas, se cayeron muchísimas cosas y eso nos demostró qué tanto actualizamos nuestros sistemas operativos. Todos los sistemas operativos Windows que atacó WannaCry fueron porque no estaban actualizados y porque tenían una LSMV vulnerable y el parche había salido 9 meses antes. Entonces eso quiere decir que los administradores tuvieron 9 meses, pero a lo mejor estaban yendo a Meetup durante todos esos 9 meses y nunca hicieron la actualización del sistema operativo, ¿no? Eso pudo haber pasado. A través de un proxy. ¿Cómo funcionaría un proxy? Nuestra computadora puede enviar y recibir datos, puede comunicarnos con otras personas. Supongamos que alguien se quiere conectar tal vez a sistemas que solamente son accesibles desde México. Bueno, pues alguien infecta nuestro servidor. Si nuestro servidor está en México, o está en Alemania, o está en Estados Unidos, que como usualmente muchas empresas que rentan servidores, pues todos los escogen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres ver Netflix, simplemente te rentan un proxy, que no es un proxy, no es una compañía pues de renombre, o no es una compañía buena. ¿Y qué es lo que hacen? Te rentan ese proxy y cuando todas esas personas empiezan a pasar a través de tu servidor, pues el tráfico de dónde está saliendo, de Estados Unidos. Y Netflix de dónde entiende que viene el tráfico, de Estados Unidos. Entonces, esto puede ser lo menos peligroso, pero ahora imagínense, volvamos a lo mismo. A través de pornografía infantil, a través de redes de Tor, a través de redes de fraudes, a través hay también fraudes que son a través de las cookies, a través de los anuncios, de los ads. Hay muchísimos fraudes que utilizan este tipo de técnicas, que son proxies, y nuestro servidor puede servir para eso. ¿Qué es lo único que necesitan hacer? Es entrar al servidor, instalar algún pequeño script, y ya lo que hace es abrir el puerto y empezar a redirigir todo el tráfico que viene. A lo mejor empiezan a consumir, ¿cómo se van a dar cuenta? Empiezan a consumir el ancho de banda, empiezan a consumir tal vez el sistema el poder de procesamiento, y bueno, eso es lo principal para un servidor. Los ataques de DDoS. Esto fue de hace rato. No, perdón. Bueno, sí, el screenshot es de hace rato, pero este es de septiembre 3, que es lo que les comentaba. ¿Han escuchado acerca de las protestas en Hong Kong? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las técnicas que están utilizando? Utilizan Telegram, utilizan AirDrop para transferir información, se ven los láseres, los utilizan para quemar los lentes de las cámaras. O sea, es una protesta que sinceramente yo nunca había visto, ¿no? Y es algo que está implicando tecnología, porque están luchando contra un país que los tiene completamente vigilados. O sea, te pueden determinar, incluso hasta se cambian la ropa cuando están en el metro. ¿Por qué? Porque los sistemas de vigilancia de China pueden determinar, si no te pueden ver la cara, pueden determinar a lo mejor, ok, Irán tiene el pantalón azul, el pantalón de mezclilla azul y un suéter negro. Ok, ¿y cuál es su altura? La altura aproximada es esta. Entonces pueden determinar que a lo mejor ese soy yo. Y entro y tal vez nunca me pueden ver la cara, pero cuando salga del metro me van a ver la cara y van a determinar quién soy yo y van a saber hacia dónde voy. Hay un reportaje de la BBC muy interesante en el que uno de los reporteros llega a China y le dice a la policía: me voy a desaparecer y quiero que me encuentres a través de tu sistema de reconocimiento facial. Bueno, lo encuentran en 6 horas. Entonces es demasiado útil y es algo con lo que ellos están luchando. Ellos se comunican a través de muchísimas aplicaciones. Telegram es una de ellas, que también ha recibido ataques de DDoS. Este ataque, de hecho, era hacia uno de los foros que ellos tienen. ¿Cómo puedes evadir o cómo puedes protegerte de ese tipo de ataques? ¿Conocen Cloudflare? Sí. Cloudflare. Ellos tienen una versión gratuita. Ustedes pueden ir, y si tienen tal vez una pequeña página que no consuma tanto tráfico o que está dentro de las limitaciones de la versión gratuita, pues van y lo compran y ya, automáticamente su IP va a estar protegida o el servidor va a estar protegido. También no digan, ok, ya estoy protegido, y no lo configuren bien, porque muchas personas dicen, ya tiene como el Universal. En algún momento una noticia, tienen un shortener
Pero esos güeyes, bueno, el administrador puso el shortener, pero el shortener lo dirigió al servidor directamente y no a través de Cloudflare. Entonces, cuando vi yo que me estaba redirigiendo al servidor original y después vi que me redirigía a ese servidor a través de HTTPS a la página del universal.com.mx, yo dije, ¿para qué diablos estás pagando un Cloudflare si de todos modos puedes llegar por otra parte y puedes identificar cuál es la dirección IP real de tu servidor? Y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con la dirección real? Pues le das un DDoS a la dirección IP en lugar del Cloudflare, ¿no? Y el Cloudflare pues te va a seguir protegiendo a quien te quiera proteger, pero con la dirección IP no. Entonces, así es como funciona. Este es el mapa. Esto fue el 3 de septiembre, solamente registra los ataques de DDoS pues, más comunes, no va a registrar a todos porque es normal. Los ataques ahorita, por ejemplo, este tipo de ataques se crean a través de botnets y esas botnets lo que hacen es hacer peticiones y peticiones a tu servidor. Yo trabajaba en línea, de hecho yo y mi socio trabajamos en línea durante 3 años en el área de seguridad. Recibíamos muchos ataques de DDoS y era algo normal, eran extorsiones que simplemente te pedían dinero y pagaras para que ellos dejaran de hacerte DDoS. Y ya ahí el punto es, si pagas te van a seguir haciendo DDoS toda la vida. Si tienes los controles normales, pues obviamente sí es como las extorsiones aquí en México. Si le das a quien te está extorsionando dinero, ¿en cuánto tiempo va a durar sin extorsionarte? ¿2 horas? O tal vez se pone borracho hoy en la noche y el sábado ya necesita dinero, entonces te vuelve a extorsionar. Así funciona. Si pueden ver la cantidad de tráfico que está saliendo de México. ¿Ustedes por qué creen que esté saliendo tanto tráfico de México? Están secuestrados los servidores de México. Exactamente, porque están secuestrados los servidores, las computadoras, los dispositivos IoT, muchísimas cosas. Aquí ustedes pueden ver, aquí está, por el tamaño, el tipo de conexión y el volumen. Entonces, este es un ataque que viene de Estados Unidos hacia Hong Kong y de Hong Kong hacia Estados Unidos. Este de las bolas grandes, son ataques entre 2 países. Los demás ataques pueden ser distribuidos hacia muchísimos otros países o hacia uno solo o hacia distintas direcciones IP. No pasa nada. Exacto, no pasa nada. Las botnets. ¿Cómo son las botnets? Lo único que hacen es entrar a los sistemas a través de una vulnerabilidad. Más que nada saben cómo se crean este tipo de cosas. Ponen una contraseña de admin en el SSH y llega una botnet, llega un escáner, que son los primeros, los spiders. Llega ese spider y detecta que admin le da acceso. Entonces cuando le da acceso le dice a su dueño, oye, ¿sabes qué? Ya tuve acceso a esta IP. Y automáticamente la ponen en la lista de las botnet, empiezan a ingresar archivos y toda la información y ya después ya tienen control total sobre el sistema operativo y sobre la computadora. Entonces, si ustedes van a manejar accesos como SSH, ¿qué es lo que necesitan hacer? Utilizar contraseñas, ya sea robustas. Si quieren irse un poco más allá, pues también con lo que hablaban hace rato acerca de la criptografía. Hay que utilizar certificados para que te puedas conectar a tu servidor y cuando haga match ese certificado que solamente está generado en tu computadora, que genera una huella digital, entonces esa huella digital solamente va a llegar y le va a permitir acceso. Si ustedes cambian de computadora y quieren mover ese certificado, no se los va a permitir, porque no es el mismo sistema operativo, porque no es la misma versión, porque no es... Hace muchísimas cosas. ¿Se acuerdan lo que les decían hace rato acerca de la entropía? El pool de entropía, pues precisamente eso es lo que hace. Entonces, si en algún momento uno de esos puntos cambia, el certificado deja de ser válido. Entonces, el nivel de seguridad que ustedes quieran, ya sea, pero utilicen contraseñas muy robustas. Y si ustedes desarrollan sistemas, hagan también lo que nos dijeron hace rato, implementen sistemas o autenticación y almacenen los passwords a través de un SALT. ¿Por qué? Si en algún momento se llevan la base de datos, por ejemplo, ayer
salió una base de datos de Facebook que tenía usuarios, correos electrónicos y muchísimas cosas, ¿no? Ellos dicen, pues es del 2011, sí, es del 2011, pero al final de cuentas yo me sigo llamando igual desde el 2011, ¿no? Y ustedes también, yo supongo. Entonces, así como le puede pasar a Facebook, le puede pasar a otras compañías. Lo que podemos hacer también a través de las botnets, no todo requiere dinero. Pueden utilizar sistemas que se llaman, es un semantic, pero se utilizan Linux, que es lo más común. Pues con ClamAV lo que pueden hacer es simplemente lo instalan y empieza a hacer un análisis de todo el sistema operativo todo el tiempo. Hace el hash de todos los archivos del sistema operativo. ¿Por qué? Porque Linux es un sistema operativo basado en ¿qué? En archivos, ¿no? Entonces, si haces un hash de un archivo y en un momento ese hash cambia, ¿qué pasa? Es que alguien cambió ese archivo y no fui yo. Tal vez fue alguien de Japón, o tal vez fue alguien de Rusia, de China, de Estados Unidos. Entonces eso quiere decir que te manda una alerta también ClamAV y te dice, oye, ¿sabes que uno de los archivos importantes del sistema operativo ha cambiado? Revísalo. Y si ya no puedes entrar a tu servidor, pues ya lo siento, ¿no? Pero esa es una herramienta que no te va a costar absolutamente nada. Sistemas de voz IP. ¿Ustedes saben por qué detuvieron al Chapo? O las 800... También aquí está el post, por si lo quieren leer. Las 800 llamadas que presentaron dentro del caso. ¿Ustedes saben qué es lo que sucedió? ¿Por qué las presentaron si se supone que él tenía un sistema descifrado a través de voz IP y nadie lo podía hacer? Y de hecho el FBI declaró que era imposible romper ese cifrado que tenía implementado. Tenía alguien de Colombia, un hacker o algo así, que le ayudó a encriptar todo eso, ¿no? Y a él lo convencieron de que les diera acceso a todo eso. Exactamente. Justo eso. Él tenía a alguien de Colombia que era un chavo del TI que le implementó todo su sistema. Dice él que salió de la universidad y cuando salió de la universidad lo llamaron y bueno, decidió implementar todo el sistema descifrado. Duraron aproximadamente 5 años el FBI intentando romper todas esas credenciales. No pudieron. ¿Qué es lo que hicieron? Vámonos con la parte de capa 8. Lo convencieron, pero él no tenía las llaves para descifrar todas esas llamadas. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo al Chapo, ¿sabes qué? Por seguridad o por el acta, ¿cómo se llama? El acta patriota que tiene Estados Unidos, los servidores están en Estados Unidos, entonces ellos pueden simplemente tomarse esos servidores y pueden hacerse de tus llamadas. Y dijo el Chapo, no, ¿sabes qué? Me da mucho miedo. Lo que hizo fue mover los servidores a Holanda, porque Holanda no tiene jurisdicción, Estados Unidos no tiene jurisdicción en estos países, en los Países Bajos y en otras cosas, ¿no? Y el Chapo dijo, sí, órale, va, jalo. Cambiaron los servidores, cuando cambiaron los servidores generaron los certificados o las llaves para cifrar las llamadas del sistema de voz IP. ¿Y qué creen que hizo este chavo? De lo que nos explicaron hace rato, ¿cuál es la manera en la que podemos cifrar y descifrar una llave? Bueno, cifrar y descifrar las llamadas. Simétrica y asimétrica. Sí, tenemos esas llaves simétricas y asimétricas, pero ¿cómo le harían ustedes? O sea, si ustedes están en esa encrucijada de que le tienen que decir al Chapo que están cambiando los servidores, ya cambiaron los servidores, pero al FBI le tienen que dar acceso. El Chapo simplemente hacía llamadas, pues el FBI descargaba esas llamadas, la descifraba, y así es como todas esas llamadas que se presentaron ante la corte fueron descifradas por una copia que se había generado de esos certificados. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que sus administradores también deben de estar pues conscientes, o ustedes deben de monitorear a sus administradores de qué es lo que están haciendo. Le dan todo el poder, son un usuario root de esos servidores, los están monitoreando, están almacenando los logs, están viendo cada actividad que está haciendo, les están notificando cuando él empieza a descargar tal vez mucha información, cuando consume mucho ancho de banda. Bueno, esto es más que nada hacia la gestión. La minería de criptomonedas, encontramos hace 1 año o 2 años, no me acuerdo cuándo, la página del gobierno de Chihuahua, la página del Estado de México, El Economista y Gil Casa ellos corren a través de Drupal. Salió una vulnerabilidad que se llamó Drupalgeddon, después salió la segunda versión que se llama Drupalgeddon 2, y en esta versión, pues los administradores simplemente no actualizaron la aplicación que estaba dentro del servidor.
Uno de los escáneres automáticos llegó y dijo, esta versión no está actualizada, aquí tengo el exploit, va, deja el exploit, explota y entra, ¿no? Y ahí empieza a inyectar un minero. Cuando inyectó el minero, pues automáticamente empezó a generar dinero para estas personas a través de los servidores de estos gobiernos y de estas empresas. Entonces, la lección de aquí es, hay que actualizar todo. Para los servidores que también tienen phishing, también tenemos un blog acerca, porque le llegó a muchas personas en las que te llegaba un correo electrónico y te decía, tenemos tu contraseña y esta es tu contraseña, y también tenemos videos tuyos teniendo relaciones sexuales o estabas haciendo algo frente a la cámara, no queremos decirte qué, pero estabas haciendo algo, ¿no? Y las personas se espantaban y decían, sí tienen mi contraseña, y les mostraban una contraseña, pero esa contraseña la sacaron de bases de datos que las puedes ir y comprar en internet. De hecho, las puedes bajar gratis o las compras por $8. Bueno, a nosotros nos cuestan $8, $12. Son muy útiles y son millones de datos los que te dan. Entonces, estas personas dijeron, ok, $8, voy a mandar correos electrónicos a ver quién cae. Y muchas personas cayeron. Les llegaban los correos y cuando veían su contraseña ahí decían, sí, te pago. Y empezaban a pagar y generaron muchísimo dinero a través de Bitcoin. Fuga de información por uno de los administradores que simplemente instaló un MongoDB y el MongoDB automáticamente abrió uno de los puertos dentro del servidor. Tenía una base de datos que tenía aproximadamente 2.8 millones de registros, que después la Porrúa dijo que eran simplemente 1.14 millones de usuarios los que habían sido afectados y que también era una base de datos vieja. Entonces no se preocupen, todo ya pasó. Igual, cuando ustedes instalen una aplicación o cuando ustedes tengan una base de datos en un servidor, también al menos háganle un barrido de puertos o un escaneo. Descarguen un Nmap, pónganle ahí correr, le ponen la IP y le ponen escanear, y Nmap les va a decir qué puertos, esas herramientas escanean los primeros 1000 puertos. Entonces va a escanear los 1000 puertos y les va a decir, oye güey, tu MongoDB abrió un puerto, ciérralo, y al menos tú vas a intentar entrar a ese puerto y ahí va a estar toda tu base de datos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en ese momento? Pues llegan y cierran ese puerto. No como los de Librería Porrúa, que simplemente instalaron el sistema. Bueno, si alguien trabaja en Librería Porrúa, perdón, pero que instalaron el sistema y se les olvidó hacer ese barrido de puertos. Y bueno, ahí está la base de datos. Y no es que nada más le pasa a Librería Porrúa, les pasa a muchísimas compañías. Vamos a sacar un post de un hacker argentino que hizo exactamente lo mismo. Hackeó a 500, bueno, cuando descargué la base de datos tenía como 550 empresas que habían sido vulnerables a inyección SQL. La Marina de Argentina, militares de Argentina. Pero el idiota utilizó su correo electrónico y su contraseña, y de ahí saltamos a YouTube y saltamos a muchísimas otras cosas. Entonces, yo creo en unas 2 semanas. Pero es exactamente lo mismo, simplemente dejó la base de datos en un servidor y todo mundo podía descargar esa base de datos. Entonces, para que vean qué tan importante es al menos hacer un barrido de puertos. Defacement, que son... esto sucedió, me parece que en la administración pasada, porque la primera vez que los vi fue como en diciembre, en enero los volví a revisar y en marzo los volví a revisar y las plataformas seguían exactamente igual. Entonces alguien simplemente, más que nada eran iraníes o eran de otros países, que llegan y encuentran una versión vulnerable de un WordPress. Casi todos están corriendo WordPress, los sistemas del gobierno corren WordPress o Drupal. Entonces estaban corriendo WordPress, había una vulnerabilidad, simplemente subieron algunas imágenes y ya se hizo el defacement, ¿no? Dicen que no es tan grave algunas personas, otras personas dicen que sí es muy grave. Yo creo que todo es grave. Al final de cuentas, alguien que está cambiando algo de tu página o te impacta desde el punto de vista de la reputación o te impacta desde el punto de vista técnico, o si no, toda la información que tenga internamente el servidor. ¿Cómo pensamos en security? En security, cuando necesitamos hacer algunas pruebas o cuando necesitamos proteger eso, han escuchado acerca del modelo OSI. No me pregunten porque no me lo sé tal cual, pero si ustedes toman el modelo OSI, van a poder proteger muchísimo más las aplicaciones. Empezamos por esto. A través del sistema operativo, ¿qué podría atacar al sistema operativo? Ok. ¿O qué necesitamos? Necesitamos un hardening, necesitamos un antivirus. Perdón, me confundí. Estas son qué es lo que podemos hacer para proteger al sistema operativo.
hacemos un hardening del sistema operativo. Hay herramientas en GitHub. Si ustedes necesitan hacer un hardening para Linux, le ponen hardening Linux en Google y le ponen GitHub, ¿no? Entonces automáticamente te va a lanzar todas las páginas y hay uno que se llama Linksys. Ese, lo único que haces es descargarlo, lo ejecutas, ni siquiera necesitas permisos de root, lo ejecutas y te va a dar un resumen de cómo está tu sistema operativo y cuáles son las configuraciones de seguridad que tiene que hacer. Un escaneo de vulnerabilidades, siempre necesitan hacerle un escaneo de vulnerabilidades tanto externamente como internamente. Kaspersky ya te lo hace. Con la versión Plus, lo único que haces es escaneo de vulnerabilidades. Te esperas media hora y ya te entrega un reporte y te dice qué es lo que tienes que hacer. Instalen antivirus dentro del sistema operativo, utilicen cifrado para toda la información que están almacenando en ese disco duro, apliquen autenticaciones robustas, ya sea para los administradores, para los usuarios normales, lleven una buena administración, tengan una buena seguridad por parte de sus proveedores. Muchas personas simplemente abren los sistemas o abren los sistemas operativos hacia los proveedores y ni siquiera los están auditando. Instalen rootkits, que era como... Hay uno que se llama anti-rootkit, que también lo instalas y automáticamente te va a avisar cuando alguien haga un cambio dentro del sistema operativo. Instalen un firewall, ya muchos vienen con el firewall. Generen respaldos por si en algún momento les ataca un ransomware o lo que sea. Hagan pruebas de penetración. Lo más recomendable son 3 meses, de 3 a 6 meses. No se vayan a un año, porque al final de cuentas existen vulnerabilidades que salen cada semana, sale una nueva, o a lo mejor ya hasta diario sale una nueva. Entonces imagínense a las compañías que dicen, sí, el último análisis, las últimas pruebas de penetración las hicimos hace un año, ¿no? Así que, güey, o sea, ¿cuántas vulnerabilidades no has encontrado durante un año? Aplicaciones. Para el nivel de aplicación dentro de un servidor, estamos hablando de aplicaciones web, o aplicaciones de escritorio o cualquier aplicación que esté instalada dentro del sistema operativo, utilicen un WAF, que son para las web, lleven una buena gestión, un control de las tecnologías que instalan, no lleguen en el servidor y simplemente, pues apt get install, no, esa no era, bueno, ahí la dejo, apt get install, y ya y después instalas como 10 herramientas o 10 cosas y nunca las utilizaste, nada más utilizaste una, ¿no? O, esta me pidió 100 dependencias, instalas esas 100 dependencias y después ya no la vuelves a utilizar y en algún momento esa es vulnerable y pues por ahí entra, ¿no? Utilicen también una buena autenticación para sus aplicaciones, conexiones, qué conexión va a ser a través de SSL, a través de TLS, escaneos de vulnerabilidades a las aplicaciones también, aplicaciones web, generen respaldos y bueno, hardenings también existen para las aplicaciones. Para el nivel de red, el cifrado, cómo van a enviar y cómo van a recibir la información, IPS, IDS que detectan el tráfico que entra, que va y que viene dentro del servidor, si es tráfico malicioso, a través de qué puertos, analiza las cabeceras, hace un análisis de cómo se está enviando la información, los tipos de paquetes, si son paquetes completos, si son paquetes incompletos, y ahí te da, automáticamente ya las herramientas te dicen qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes que hacer. Firewall, pruebas de penetración y bueno, administración también a nivel de red. A nivel de servicios, ¿qué necesitamos? Una buena autenticación, una buena gestión, un buen WAF, que es como Cloudflare, de lo que habíamos hablado, un buen cifrado. También hay que instalar un firewall o hay que configurar el firewall, no instalarlo, hay que configurarlo el firewall y hay que administrarlo. ¿Administrarlo a qué me refiero? No simplemente lleguen e instalen el firewall, hay que gestionarlo. Lo que esté pasando el día de hoy hay que tunearlo y la siguiente semana hay que volver a analizarlo y así se hace cada semana. La seguridad no es de que, si lo hago un mes y me voy de vacaciones, regreso y ya después vuelvo a ver qué es lo que está pasando. No, la seguridad es todos los días. Así como ustedes desarrollan, nosotros también trabajamos todos los días. Cifrado y bueno, hardening para los servicios. Bueno, esta parte es para... Ya no está el problema. Esta parte es para lo que habíamos explicado, qué es lo que hay que hacer antes de instalar una aplicación, un servidor o de levantar un servicio. Y esto es cuando ya está trabajando o cuando ya está funcionando. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Un monitoreo, una mejora de todo lo que está pasando, de las herramientas de seguridad, respaldos de tus configuraciones del servidor, herramientas de lo que hayas instalado,
Ya la mayoría o al día de hoy todas las herramientas o muchas de ellas te generan notificaciones, ya sea por correo electrónico. Hay que estar también alerta constantemente. Pruebas de penetración cada 3 meses, análisis de vulnerabilidades cada mes, si se puede. Lo único que tienen que hacer es correr una herramienta. Si se corre esa herramienta va a tardar tal vez 2 días, 3 días, pero el problema no es simplemente correrla, sino el problema es entender qué es lo que encontró esa herramienta y después que los desarrolladores o quien se le ha encargado que parchen todas esas cosas. Que ese es uno de los principales problemas donde muchas empresas fallan. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Tú cómo recomendarías? O sea, tú empezaste desde los 14 años, ¿no? Y pues ya tienes un gran campo de conocimiento de todos esos años. ¿Cómo recomendarías a alguien que pues, no ha estado mucho en ese mundo para ir empezando, ¿no? O sea, una parte sí es como que pues correr las herramientas, irlas parchando, pero alguna otra cosa, algún curso, algún, no sé, algo. ¿Puedes empezar leyendo las noticias? No, en serio, porque mira, las noticias te van a explicar cómo sucedió un hackeo, qué es lo que pasó, qué es lo que les falló a las personas o a la empresa, y a partir de ahí tú puedes empezar a hacerte ideas de qué es lo que puedes hacer tú. Entonces, y también puedes empezar a identificar todos los ramos de la seguridad. Nosotros tenemos aproximadamente 25 servicios, solamente de seguridad informática, y no cubrimos todos, son aproximadamente 100. Entonces, puedes empezar a ver, por ejemplo, ¿quieres desarrollador, administrador? Si te gusta, por ejemplo, mucho acerca de las políticas, pues puedes buscar más acerca de la seguridad de la información. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué es lo que tienes que implementar? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo tienes que administrar la tecnología? No sé si has escuchado, por ejemplo, ITIL es como un intermedio entre la TI y seguridad, pero no es seguridad. Puedes empezar a entrar a través de ISO 27000. Si no te gusta eso, pues entonces si quieres un poco más técnico, entonces puedes empezar a ver qué es lo que sucede, ¿no?, con otras compañías. Por ejemplo, el caso de la Forrúa. Lee esos análisis técnicos que hacen muchas empresas, y a través de esos análisis técnicos vas a poder identificar de que, mira, el administrador, si él hubiera obligado a estas personas a hacer un análisis de vulnerabilidades una vez a la semana o un escaneo después de cierto cambio, bueno, se hubieran ahorrado esto. Si él les hubiera dicho que todo tenía que ser autenticado, si hubiera pasado a través de un proceso de revisión, si hubiera un área de seguridad, o sea, todo eso, y ese panorama, más que un curso, te lo van a dar las noticias. Y te lo digo porque, por ejemplo, no sé si conoces a TPX, Rafael Bucio, son de Aguascalientes. Ellos son muy buenos, es mi amigo él, pero al final de cuentas, o sea, yo no comparto la idea de que tú le vendas a alguien 4,000 pesos un curso de 8 horas en lo que le vas a dar. Yo creo que lo que les di yo se los dan en 4 horas, entonces yo no comparto esa idea. Yo la comparto más en que lo estudies, y ya que te interesa algo, pues ya te vayas metiendo un poco más a fondo. Busca en Google, hay muchísimos libros, simplemente ponle análisis de vulnerabilidades PDF y ahí están todos los libros. Son los más pirateados, entonces. ¿Otra pregunta? Bueno, pues gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Irán. Ahorita le tengo que dar su swag también a Enrique. Aquí es el tuyo, a ver, vamos a ver si es el tuyo. Es el tuyo. Ya saben, si alguien se anima a dar una charla, contáctenme. Muchas gracias. Gracias. Se lleva 3 playeras, una bolsa, ¿qué más? ¿Y el tiburón de... qué es? ¿Tommy? ¿Jimmy? Sammy. Si alguien quiere dar una charla, contáctenme. Estamos abiertos a muchos temas. La próxima charla, bueno, el próximo meetup no sabemos de qué va a ser todavía. Pero si alguien tiene un tema, ya me había contactado por ahí alguien, no me acuerdo. Entonces podemos, lo que intentamos es que sea del mismo tema, las 2 charlas para que haya coherencia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venir. Ya todavía un poquito de cervezas, hay como 10, 12 cervezas. ¿Vamos a compartir las presentaciones? Jamás, amigo. No, sí. No, si me la puse chochos. Bueno, la puedo compartir, ya la tengo. Ya lo tienes. Sí, ya la tengo. Y la de Irán también ya la tengo, te las paso.
¿Eh? Más de Meetup, sí. Van gritadas y a ver quién las puede. Exacto. La otra es, les voy a mandar un formulario por el Meetup, por favor llénenlo, los que sí vinieron. Nos sirve mucho para que DigitalOcean nos siga apoyando, porque lo que quieren ver es justamente números, ¿no? Nada más rapidísimo, hay gente que no sabe ni siquiera qué es DigitalOcean. DigitalOcean es un servicio de servidores. Bueno, la principal pregunta que hacen acerca de DigitalOcean, bueno, si alguien es administrador de servidores, cuando buscan cómo instalar Nginx, por ejemplo, el primerito que le sale va a ser DigitalOcean, ¿no? Cómo instalar Nginx en Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Son servidores de nube. La principal diferencia con AWS, con Google Platform, la primera es el precio, la segunda es la simplicidad y la tercera es que justamente lo que les dicen que les van a cobrar, les cobran. No es como AWS que te dice $5 y te llega la factura de 15. Te cobran lo que te dicen que te van a cobrar, te cobran. Tiene muy pocos servicios, tiene VPS, tiene Kubernetes Engine, tiene bases de datos y Object Storage. Y recientemente tiene un marketplace para Respaldos automatizados también. API. Tiene muchas cosas. No es competencia de AWS, ni de GCP, ni de Azure. No tienen ni el tamaño, ni el precio, ni nada parecido. Es para servicios un poquito menos enterprise y para cosas personales o de empresas más pequeñas. Entonces, les digo, lo mejor que tienen es, te dan el servicio de nivel, justamente, también encriptan en reposo, bueno, cifran en reposo, te dan respaldos como dice Iram, te dan la mayoría de los servicios que te da GCP, por ejemplo, pero solamente para servidores, bases de datos, Kubernetes y objetos. Y justamente lo que más me gusta de ellos es su precio. Puedes predecir, ¿no?, cuánto te van a cobrar, a diferencia de los demás. Y si buscan DigitalOcean les dan $50 para que lo prueben por 3 meses. Entonces es una buena lana para que lo prueben. ¿Es por 3? No, no recuerdo si por 3 o por 1. ¿Sí, por 1? Ah, bueno. Estoy hablando con la de Developer Relationship para que nos dé unos más largos, pero no me ha contestado. Entonces, si nos los da, les aviso. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Entonces, El JetBrains, por favor. ¿eh? El JetBrains. ¿Sí? Nos vemos la siguiente vez. ¿Sí? Gracias. Sí, dame un correo. ¿Qué te parece si me lo mandas por Meetup? ¿Sí, no? Mándame un mensajito y te lo mandas. Vale, sale. Porque estoy hablando el famoso de los $100. Sí, lo estoy ahí gestionando exactamente. No me contesta, pero señor, muchas gracias, estuvo buenísimo. Fíjate, ahí hablamos de futuro, Estuvo muy rápido las preguntas, pero... Señor, Sí, gracias. no, sí, fue bastante, pero Ahí por te- ejemplo, otra cosa te- que es mucha controversia, aparte de lo de Ahí te- es eso de que Sí, sí, exacto. Gracias. Lo que pasó fue que el domingo dije, ¿qué más le doy? ¿Qué más le doy? Ya tenía 3 charlas, ya le voy a dar esta. Me llegan 2 cada 6 meses. Señor, un gusto. Fíjate. Me llegan 2 cada 6 meses, entonces. Sí, yo dije, chivo, hace me tocaron de esas. Voy a echar otra charla y cuando me lleguen te las doy. ¿Va? Me llegan un par cada 6 meses. Creo que anda de chinga, porque también allá ese güey me pidió otra. ¿Quién? ¿El domingo? Y anda en chinga. En chinga loca. Sí. Te digo que como estas me dan muy poquitas, justo las doy para los speakers que ya tienen todo, que el domingo es de los que ya tienen todo. ¿Quién me lo prestó? ¿Qué talla, señor? ¿XL? Sí. Listo. Yo soy el... Neta, bien, sí, entonces- gracias. Sí te alivianó, ¿no? Sí,